¿Qué tal, Martín? Buen día. Gracias por el contacto. No, muchas gracias a usted, doctor. Siempre es importante tocar estos temas al aire, sobre todo lo que es vinculado a la salud. Y empecemos por la base, de definir los tipos de diabetes que hay, así empezamos a ver de qué manera los podemos prevenir o no. Muy bien. Bueno, diabetes es un grupo, digamos, en realidad, de enfermedades que todas tienen en común la elevación del azúcar en sangre, lo que llamamos la glucemia alta en sangre. Ahora, puede venir esta patología por diferentes vías, digamos. Una de ellas, que es la más común, que es la que se denomina diabetes tipo 2, es aquella que está asociada al exceso de peso. El exceso de grasa genera que nuestro organismo, entre otras cosas, incremente la síntesis de azúcar en sangre y eleve ese valor de glucosa. Esto, digamos, más del 90% de todas las diabetes son de este origen, diabetes tipo 2, y que lamentablemente vemos que año tras año un mayor porcentaje de nuestra población lo tiene, porque año tras año un mayor porcentaje de la población tiene incremento de peso, ¿no? Claro. Y el otro tipo de diabetes es la llamada diabetes tipo 1, que aquí es diferente. Aquí lo que ocurre es que nuestro cuerpo deja de producir insulina, que es la hormona que regula los valores de azúcar en sangre. Es una enfermedad que aparece con más frecuencia en la adolescencia, en la niñez, pero que en realidad también puede aparecer en otras etapas de la vida. Y aquí lo que ocurre es que directamente el cuerpo deja de secretar esa insulina, deja de tener ese regulador, y el organismo desproporcionadamente fabrica azúcar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esos son los dos grandes tipos. Después hay muchas otras. Por ejemplo, hay una condición que ocurre durante el embarazo, en donde algunas mujeres pueden elevar transitoriamente durante el embarazo sus valores de glucemia. Eso se llama diabetes gestacional, y otras. Pero básicamente, Claro, lo que tenemos que tener como concepto es que lo que estamos observando como incremento en la población de diabetes se debe básicamente a un incremento de la tipo 2, es decir, aquella que está asociada al exceso de peso. claro. Podríamos decir la autocausada, ¿no? Por los malos hábitos. Claro. A ver, en realidad siempre todo es un poco más complejo, allí lo sinteticé mucho, pero también hay cuestiones, digamos, genéticas en la diabetes tipo 2, pero sobre todo, como muy bien decís, tiene que ver con nuestros hábitos alimentarios, con nuestro estilo de vida. Cada vez la población es más sedentaria, gasta menos calorías, incorpora muchas más calorías, y eso genera ese exceso de peso que luego se vincula a diferentes trastornos metabólicos, entre ellos la diabetes. Claro. Doctor, se suele decir que la diabetes, obviamente como enfermedad crónica, te convierte en factor de riesgo para muchas otras patologías, sobre todo vinculadas al corazón. Así es. La diabetes, digamos, no controlada, es un factor de riesgo para el desarrollo de diferentes complicaciones cardiovasculares. Se estima que los pacientes con diabetes con inadecuado control tienen 2 o 3 veces más riesgo de presentar, por ejemplo, un infarto de miocardio, o un accidente cerebrovascular, o obstrucciones en las arterias de las piernas, también a ciertas arritmias y fallas cardíacas, lo que denominamos insuficiencia cardíaca. Y esto tiene que ver porque, entre otras cosas, cuando tenemos azúcar alto en sangre, esto va dañando las arterias de diferentes partes del organismo. Las arterias que irrigan y que llevan la sangre al corazón, a las piernas, al riñón, al cerebro. Y bueno, esas alteraciones a largo plazo, y si se persiste con valores muy altos el paciente de azúcar en sangre, pueden generar estos trastornos. Ahora, hay una buena noticia en todo esto, que hemos aprendido, y tenemos muchos estudios que así lo demuestran, que si nuestros pacientes con diabetes tienen un buen control de su glucemia, pero además un buen control de otros factores como la presión arterial, el colesterol, logran un peso saludable, hacen actividad física, bueno, uno puede minimizar y anular ese riesgo, y pueden tener una vida completamente normal sin tener eventos vasculares. Doctor, buen día, Chantal le saluda. ¿Qué tal? Buen día. Entiendo por lo que está explicando sobre la diabetes tipo 1, tipo 2, que la 2 es la que se puede prevenir, porque tiene que ver con cómo nos manejamos en la vida, ¿no? Excelente, esto que decía del así sobrepeso, la obesidad, inactividad física. Preguntar qué está pasando hoy
con los niños y adolescentes, porque en el último tiempo se ha visto mucho que justamente se les detecta diabetes muy chicos. Sí, tal cual. Bueno, antes tener diabetes en la adolescencia era sinónimo de la diabetes tipo 1, pero actualmente, debido a que lamentablemente también un alto porcentaje de nuestros jóvenes y nuestros niños tienen exceso de peso, comienzan a aparecer estos trastornos metabólicos que eran propios del adulto, como la diabetes. Así que este es un mensaje muy importante para todos, para la familia, que es que debemos tratar de educarnos en hábitos saludables desde etapas muy precoces, porque lamentablemente estamos viendo ya enfermedades que eran típicas del adulto en pacientes jóvenes. Y pensemos que estar expuesto desde tan jóvenes a valores de glucemia elevado, eso por supuesto favorece al desarrollo de complicaciones relacionadas a la diabetes mucho más precozmente, ¿no? Así que ese es un llamado de atención muy importante para todos. Tenemos que lograr modificar estilo de vida para evitar el desarrollo de estas complicaciones como es la diabetes. Pregunto, ¿la pandemia por el COVID-19 fue como un antes y un después en esto que ha cambiado? ¿Ha aumentado a partir de ahí la diabetes tipo 2? Bueno, se ha observado, hay algunas asociaciones entre pandemia y incremento de diabetes. Eso tiene varios orígenes. Por un lado, se cree que la misma infección puede generar alteraciones en el páncreas y entonces predisponer más hacia el desarrollo de diabetes en alguien que ya tiene cierta predisposición. Eso es por un lado, es decir, un efecto directo del proceso infeccioso, y eso se ha visto en diferentes registros. Y después hay otro punto que es el efecto indirecto, que es, muchas personas tuvieron un incremento de peso durante la pandemia porque se movilizaban menos, porque comían mal, y bueno, y eso también impresiona haber impactado en el desarrollo de una mayor proporción de pacientes con diabetes. Pero igualmente, prepandemia ya vemos en realidad cómo año tras año hay un incremento. De hecho, se estima que en los próximos 25 años van a haber 50% más de personas viviendo con diabetes en el mundo. Así que esta es una real pandemia, ¿no? La pandemia de la obesidad y la pandemia de diabetes, sobre lo cual tenemos que actuar ya. Pensando en la fecha, ¿no? 14 de noviembre, que sirve para poder concientizar, hablar sobre el tema. ¿Cuál es el mensaje para la gente que está escuchando en este momento? ¿Hay algo que además de esto de tener actividad física, comer saludable, que pueda indicar una alarma, quizás para los niños y adolescentes principalmente, para que tengan en cuenta y de ahí poder llevarlo a un médico? Bueno, ahí dividiría las respuestas en dos partes, sí, ¿no? Los pacientes que debutan con diabetes tipo 1, que dijimos que es más común en los chicos, en los adolescentes, pero que no es el tipo de diabetes más frecuente, por lo general tienen síntomas muy floridos que llaman la atención. Por ejemplo, orinar con mucha frecuencia, por ejemplo, tener una sed excesiva, diferente a lo habitual, comenzar a perder peso a pesar de comer más. Estos son todos signos de una glucemia muy elevada en sangre y es propio de un debut agudo de este tipo de diabetes. Pero dijimos que la diabetes tipo 2 es la más común, más del 90% de las diabetes son tipo 2, y las pacientes con diabetes tipo 2, esa hiperglucemia se eleva en forma sostenida pero muy lenta, y por lo tanto no da síntomas, es completamente asintomático, por lo cual uno de los primeros mensajes es tener en cuenta de hacer un chequeo, que esto es simplemente un simple análisis de sangre en ayunas, midiendo el valor de glucosa. Se sugiere que todas las personas mayores de 35 años deben realizarse ese screening de diabetes con este simple laboratorio, como les comento, y antes de los 35 años, si las personas tienen exceso de peso o, por ejemplo, antecedentes en ambos padres con diabetes, y otras cosas. Pero básicamente uno de los mensajes claves es hacer un diagnóstico oportuno, porque lamentablemente en la mayoría de los casos la diabetes no da absolutamente ningún signo ni síntoma. Y luego, por supuesto, remarcar la importancia para evitar el desarrollo de diabetes de la alimentación saludable, incorporar más frutas y verduras, reducir todos aquellos productos altamente calóricos o procesados, y
y lo otro es la actividad física, que la idea no es que, ojalá todos pudieran correr todos los días 5 kilómetros, pero digamos, lo que se ha observado es que con solo movernos 150 minutos por semana, es decir, unos 50 minutos 3 veces por semana o unos 30 minutos todos los días, con esa simple acción y aquellos que tienen exceso de peso, bajar un 7% su peso corporal, con esos dos factores se reduce notablemente la probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro. Así que comer sano, moverse más y hacer controles médicos es la clave. Doctor, por último, eso que acabas de decir al final, los chequeos, me parece que es realmente muy importante. Lo digo porque tengo amigos que se han acostumbrado a convivir con cierto malestar. El dolor de cabeza para ellos es normal, la presión arterial elevada es normal, el colesterol alto es normal. Es peligroso acostumbrarse a vivir con esas cuestiones. La verdad que sí. Lamentablemente, la presión arterial elevada, el colesterol elevado, la glucosa elevada no dan síntoma alguno. Y entonces, si no los chequeamos, no los controlamos, no los podemos tratar, y entonces son pacientes que pasan muchos años con todos esos factores de riesgo elevados y generando daños en nuestras arterias, hasta que, bueno, ocurre alguna complicación que desenmascara todo lo que durante años fue ocurriendo. Y esto es un tema clave que estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico. Los pacientes, las personas jóvenes, por lo general, no se controlan, no se chequean, y estamos viendo cada vez más proporción de pacientes jóvenes, hablo menores de 40 años, con presión arterial elevada, que desconocen que lo tienen. Más de la mitad de los pacientes con hipertensión desconocen que tienen la enfermedad. Más de la mitad de los pacientes con diabetes jóvenes tipo 2 desconocen que tienen la enfermedad, por lo cual no llegamos en forma oportuna a tratar. Porque, por suerte, además de todo lo que sabemos del impacto que tiene la alimentación y la actividad física, también tenemos fármacos muy buenos para controlar la presión, el colesterol, la diabetes. Ahora, si no detectamos que el paciente tiene la enfermedad, no los podemos tratar. Claro. Y no tratarlos durante muchos años, bueno, genera luego toda esa carga de complicación. Bien. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Hablábamos con el doctor Hugo Sanabria, jefe de la Clínica de Diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.